Hola, muy buenos días, avecillas, ¿cómo estáis? Bienvenidas. Feliz inicio de semana y vamos a por otra rutinita más. Pero bueno, os traigo una noticia. Mirad, aquí lo tenéis en Informativos Telecinco. Muere Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de la Literatura, a los 89 años en Perú. Bueno, pues así como os cuento, ayer el hijo de Mario Vargas Llosa, Álvaro, publicaba en Twitter un comunicado que firmaban, por cierto, sus tres hijos, tanto Álvaro como Gonzalo y Morgana. Y es que el autor fallecía a los 89 años en su casa de Lima, en Perú. Él vivía allí desde 2022 en un apartamento bohemio del distrito de Barranco con vistas al Pacífico y bueno, al parecer fallecía rodeado de su familia y poco más se sabe porque en el comunicado en realidad ni especifica la causa ni mucho más allá, ¿eh? Sencillamente da la información, la mala noticia y bueno, lo que sí que dice es que no habrá una ceremonia pública. Bueno, pues Mario Vargas Llosa tiene muchos seguidores a lo largo del mundo y bueno, al parecer no va a haber una ceremonia pública y sus restos van a ser incinerados. Es la poquita información que se sabe. ¿Esto por qué es así? Pues entiendo por lo que dice el comunicado que era su expreso deseo, era la voluntad de Mario Vargas Llosa que no se hiciera nada público que sus restos fueran, como os digo, incinerados. Al final era la voluntad del autor. Un autor que había nacido en 1936 en Arequipa y bueno, al final la vida del novelista, que por cierto era hispano-peruano, fue un compendio de premios de la literatura. La verdad es que va a ser siempre un grande de la literatura porque él ha desaparecido, pero su obra queda desde luego. Fue premio Nobel de Literatura en 2010. Fue también el primer autor de la lengua española en ingresar en la Academia de la Lengua de Francia. Os tengo que decir, porque no sé si lo sabéis, que tuvo un tonteo con la política. En 1990 fue candidato a la presidencia de Perú. También hizo sus pinitos como autor, pero desde luego de lo que él puede jactarse o podría haberse jactado era de su carrera literaria, ya que su éxito fue desde luego el literario. Aparte del premio Nobel del 2010, él consiguió un premio Cervantes, un Príncipe de Asturias, eh, otro premio que consiguió fue Rómulo y Gallego, Planeta o Jerusalén, además de alguno que otro más, ¿eh? O sea que su éxito literario es indiscutible, indudable y como os digo, su obra quedará ahí para siempre. En cuanto a su vida privada, pues bueno, privada que no lo fue tanto cuando le vimos con Isabel Preisler, ya sabéis. Bueno, su vida privada, os tengo que decir, por si no lo sabéis, yo he estado echando un vistacito y me he quedado un poco estupefacta, no conocía este aspecto de la vida de Mario Vargas Llosa, la verdad, más allá de su obra literaria tampoco me había interesado mucho más, pero ahora al hacer un repaso de su vida, pues me he encontrado con cosas curiosas, la verdad. Resulta que, bueno, se le conocen tres grandes relaciones. Mario Vargas Llosa se casó en 1955 con su primera mujer. Os tengo que decir que su primera mujer, Julia, era su tía política. Se casaron cuando él aún era menor de edad, aunque os tengo que decir que en realidad tía como tal no lo era, no lo veo yo, puesto que os tengo que decir que Julia era hermana de Olga, que estaba casada con Luis, que a su vez era hermano de Dora, la madre de Mario. Bueno, lo que viene siendo, para si no lo habéis pillado, porque es un poco enrevesado, lo que viene siendo que ella era la hermana de su tía política, para que nos entendamos. Es decir, la madre de Mario tenía un hermano casado con Olga, pues esta era hermana. Al final, tía política era en realidad su hermana. Bueno, pues Julia, que por cierto era 14 años mayor que él y que estaba recién divorciada, eh, contrajo nupcias con Mario Vargas Llosa, que por aquel entonces tenía 19 años. Claro, diréis, menor de edad, sí, porque entonces allí la mayoría de edad estaba establecida en los 21, con lo cual, aunque tenía 19, entonces era menor de edad, ¿eh? Os tengo que decir que fue en La tía y el escribidor, del que es autor Mario Vargas,
Él mismo contaba que un adolescente marito se enamoraba de su tía Julia, divorciada y 14 años mayor que él. Que, por cierto, os tengo que decir que cuando se divorciaron, él le cedió los derechos de una de sus novelas. Pero claro, Julia, que se le ocurrió publicar lo que Varguitas no contó, un relato donde narraba las infidelidades que él habría tenido para con ella, y entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que cuando ella publica lo que Varguitas no contó, lo de Varguitas no sé si es una forma de hablar o que Varguitas así en diminutivo como rintintín, ¿no? Porque claro, él cuenta historias y habla de su vida en La tía Julia y el escribidor, y ella a continuación publica lo que Varguitas no contó, es decir, lo que según la percepción de ella, él lo omitió. Allí ella, pues como os digo, narraba las infidelidades de él para con ella. ¿Y qué hizo entonces Mario Vargas Llosa? Los derechos de la novela que le había cedido a la hora de divorciarse, pues se los retiró. A ver, en cierto modo comprensible. No se puede morder la mano que te da de comer. Sin embargo, así fue. Su segunda esposa fue Patricia. En este caso, cuidado, porque mirad si las casualidades de la vida o las circunstancias de la vida. Patricia fue su segunda esposa y ella era sobrina de Julia, cuidado, que a su vez era hija de Luis y Olga, sobrina por tanto de Dora, la madre de Mario Vargas Llosa. En resumidas cuentas, su prima. Al final, su prima y al mismo tiempo sobrina de su tía, la que había sido su esposa hasta hace poco. Bueno, la cuestión un poco enrevesado, pero así es el tema, ¿eh? Por eso os digo que ha sido un descubrimiento acerca de su vida que yo de verdad lo desconocía y me he quedado un poco sorprendida. En 1965 se casa con su prima, que en este caso, por cierto, ella era menor que él 10 años. Ella sería la madre de sus 3 hijos, pero ojo porque Patricia no solo sería su esposa y la madre de sus hijos, también se convirtió en su secretaria y fue portavoz de Mario Vargas Llosa en multitud de ocasiones. Pero claro, en 2015 ocurre lo que todos ya sabemos. Aparece la Preisler en su vida. Bueno, parece ser que ya tenían una amistad. Pero en 2015, cuando poco después de celebrar un acontecimiento familiar, parece ser que ya la cosa no estaba en condiciones, porque poquito tiempo después se supo de la relación de él con la Preisler y en 2015 abandonaba a su mujer para iniciar una relación con ella. Bueno, quizá ese fue el momento más público en la vida de Mario Vargas Llosa. Ya sabéis que la Preisler al final es una celebrity que siempre aparece en las revistas del corazón, es muy, muy de portadas y bueno, pues eso acarrea las circunstancias que luego hemos ido viendo, ¿no? Que él apareciera en multitud de ocasiones en temas del corazón. Os tengo que decir que él no era partidario de eso. A él le gustaba más aparecer en revistas literarias que en revistas del corazón, pero claro, estar al lado de una celebrity conllevaba, imagino que eso, ¿no? Pero bueno, las cosas son las que son. Bueno, ahí hubieron varios años en los que él estuvo con la Preisler, en los que, bueno, sus hijos nunca estuvieron por la relación que tenían ambos. Y bueno, al final en 2022 la Preisler anunciaba la ruptura de la pareja y bueno, fue entonces cuando se dio a conocer, no sé si os lo recordaréis, algo muy sonado, el relato de él, ¿eh? Os lo leo. Todas las noches parece mentira. Desde que cometí la locura de abandonarla, pienso en ella y me asaltan los remordimientos. Creo que solo una cosa hice mal en la vida: abandonar a Carmencita por una mujer que no valía la pena. Cuidado porque esto tiene segundas lecturas, o una primera y muy grande, la verdad. Os tengo que decir, abandonar a Carmencita por una mujer que no valía la pena, lo dice claro. Carmencita es el primer nombre de su mujer Patricia, de la que había sido su mujer Patricia, con lo cual se sobreentiende que se arrepentía de haber abandonado a la que era su mujer por una mujer que no valía la pena. Se está refiriendo, entiendo, a la Preisler, con lo cual entiendo que él hizo balance de su vida y no estaba contento con la situación, ¿no? Os tengo que decir que el relato concluye de una manera muy, muy clara. De cualquier manera, tras su separación, el acercamiento con su familia fue progresivo, primero sus hijos, después con la que ya era su exmujer, para entonces, pero bueno, al final de su vida os tengo que decir que
tal como os contaba al principio del vídeo, han estado todos juntos y es que la vida a veces es un poquito caprichosa. Sí, lo es. Cometemos actos de los que acabamos arrepintiéndonos y mucho me temo que esto es lo que le ocurriría a él. Así que este capítulo de su vida es precisamente todo ello. De cualquier manera, en el epílogo de su libro podríamos destacar que tuvo una vida que daba para más de un libro y que sin duda concluyó con aquellos de los que un día se distanció. Así que, bueno, que descanse en paz, Dios lo tenga en su gloria y a la familia un abrazo desde aquí, desde el nido, y a Avecillas os leo en caja de comentarios. No sé qué os habrá parecido toda esta revelación, a mí me ha sorprendido mucho, pero bueno, al final es la vida de uno de los grandes de la literatura. Amores, os veo prontito. Un saludo.